Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. El tema de hoy lleva por título La marca de la bestia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14 y vamos a buscar el mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de misericordia de Dios para un planeta condenado. Apocalipsis capítulo 14, comenzando con el versículo 6 en adelante. Este mensaje constituye la más seria y urgente advertencia dada en el libro de Apocalipsis, y es en contra de la adoración de la bestia. Dice el versículo 6: Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso se conoce como el mensaje del primer ángel. El segundo ángel, dice el versículo 8, le siguió otro ángel, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Anoche nosotros vimos cómo Babilonia ha emborrachado con sus doctrinas falsas todas partes de la tierra. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída del falso sistema religioso. Y hoy nos toca considerar una parte del mensaje del tercer ángel. Un tercer ángel le siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen y los que reciben la marca de su nombre no tienen reposo ni de día ni de noche. Y vamos a repetir juntos el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz, versículo 13, que desde el cielo dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas porque sus obras con ellos siguen. Esto que acabamos de leer constituye el último mensaje de Dios para el planeta Tierra. El mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios y llama a todos a adorar al único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. El mensaje del segundo ángel desenmascara el falso sistema religioso que viene de la antigua Babilonia, las doctrinas falsas que están en la copa de oro que tenía la mujer, llenas de abominaciones, de la inmundicia, de esas doctrinas en contra del Dios del cielo y de su palabra. El mensaje del tercer ángel
anuncia la destrucción de la bestia y amenaza a todo aquel que la adore con beber del vino de la ira de Dios, las 7 plagas postreras, y ser atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Cómo sabemos que este es el último mensaje? ¿Cómo sabemos que después de este no hay otro mensaje más? A lo largo de la historia Dios ha dado mensajes para ese momento de la historia. A Noé le dijo que el mundo iba a ser destruido con un diluvio y su palabra se cumplió. Elías fue llamado a proclamar y a predicar en contra de la falsa adoración de Baal. Hubo una confrontación sobre el monte Carmelo y todo habitante de la nación tuvo que escoger entre servir a Baal o servir al Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Dios manifestó su poder enviando fuego del cielo sobre el altar. El mensaje en esa hora era: si Jehová es Dios, servidle a Dios. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y cada persona tuvo que tomar una decisión en favor o en contra de la verdad. Así, en cada momento de la historia ha habido un mensaje para esa época. Cuando Cristo vino a esta tierra, Dios levantó también un profeta, un mensajero, un pregonero de justicia. Y ese mensajero fue Juan el Bautista. Él anunció la venida del Mesías, el cumplimiento de las profecías. Juan el Bautista predicaba: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, creed al Evangelio. Y presentó a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, todos aquellos que querían ser salvos tenían que aceptar que ese hombre de carne y huesos, ese hombre que se decía hijo de José y de María, ese hombre que se había criado en Nazaret, ese hombre que caminaba en medio de ellos, era realmente el Hijo de Dios. No era un mensaje fácil. Es como si yo me parase aquí entre medio de ustedes y le dijera: fulano de tal, ese es el Hijo de Dios enviado desde el cielo. Y ustedes dijeran: pero si ese lo conocemos, que no es el esposo de tal y tal, que no es el hijo de tal y tal. La gente en su época no creyó el mensaje de Juan el Bautista. La mayoría lo rechazaron, no podían creer que ese hombre, hijo del carpintero de Nazaret, fuera realmente el Hijo de Dios. Y finalmente lo mataron, terminando así con lo que ellos pensaban era un falso profeta, un falso Mesías. Sin embargo, Dios mandó un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese mensaje decía: no está muerto, ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios, que Cristo no quedó en la tumba. Y así el Evangelio, dijo el Señor Jesús, había de ser predicado a todos los moradores de la tierra, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Cristo Jesús. Y Él les dijo: vosotros sois testigos de estas cosas. Así el mensaje fue predicado. Con el tiempo, las profecías de los profetas se cumplieron. La apostasía entró dentro de la iglesia. El hombre de pecado se levantó, cambió la verdad por el error, echó por tierra la verdad, se sentó en el templo de Dios como Dios. Dios tuvo que levantar a hombres que desenmascararan este error. Entre ellos, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio y otros reformadores que se levantaron tratando de reformar los abusos de la iglesia, pero fueron expulsados, excomunicados, echados de la iglesia y declarados hereje. Sin embargo, millones de personas creyeron en la palabra de Dios y así la iglesia cristiana recibió la reforma. En lugar de ser solo una iglesia madre, ahora había otras iglesias que salieron de la iglesia madre. Con el tiempo, estas iglesias rechazaron el mensaje de los 3 ángeles que Dios envió, llamando a los habitantes de la tierra a adorar al único Dios verdadero, llamando a los habitantes de la tierra a desenmascarar el falso sistema religioso, anunciando la hora del juicio de Dios. Y cuando estas iglesias rechazaron la predicación del mensaje del tercer ángel, también
cayeron. Y Dios ahora manda este último mensaje para que todos los habitantes de la tierra sean amonestados. ¿Cómo sabemos que después de este mensaje no hay otro? En el versículo que sigue, en el versículo 14, dice Juan, Apocalipsis 14, 14. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado en la nube: toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, y la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra, y la tierra fue segada. La siega es el fin del mundo. El que viene sentado en una nube es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y la hoz representa la cosecha final. Justamente después del mensaje de los tres ángeles, lo que sigue es la venida de nuestro Señor Jesucristo a recoger la cosecha de esta tierra. Por eso sabemos que después de este no hay otro mensaje. Ahora, el mensaje del tercer ángel amonesta contra la bestia, contra su imagen, contra el número de su nombre. Dice allí: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El mensaje de los tres ángeles nos habla del choque entre la adoración falsa y la adoración verdadera. Ya vimos que el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del tercer ángel amonesta: si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea, el punto focal es la adoración. ¿A quién adoraremos? ¿A quién daremos nuestra lealtad? Y termina diciendo el mensaje del tercer ángel: aquí está la perseverancia, la paciencia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe ¿de qué? De Jesús. Esta mañana vimos cómo esas características de la iglesia verdadera, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, habían de caracterizar al remanente final. El mensaje del tercer ángel es dado por un Dios cuyo corazón está colmado de amor. Aunque es un mensaje muy duro, dice: si alguno adora a la bestia, recibirá el tormento delante de los santos ángeles y del Cordero. Si alguno adora a la bestia, será atormentado con fuego y azufre y beberá del vino de la ira de Dios. Es un mensaje muy fuerte, pero viene de un Dios de amor. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Por eso manda este mensaje de amonestación. Ahora, en el libro de Apocalipsis se presentan dos grupos de adoradores. El primer grupo es el que adora al Dios creador. El segundo grupo es el que adora a la bestia. Y en medio de ellos se desenmascara la falsa religión de Babilonia. Esos son los tres mensajes algéricos. ¿Cuál es la base de la verdadera adoración? ¿Por qué Dios manda que le adoremos? ¿Por qué tiene Dios el derecho de pedir y demandar adoración? ¿Por qué los seres humanos deben adorar a Dios? ¿Por qué? Muy bien, allí se nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y el versículo 11: digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la honra, el poder, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad tienen ser, por tu voluntad existen y fueron creadas. La razón por la cual Dios tiene derecho a exigir nuestra adoración
es porque Él es el creador de todo lo que existe. Y Él nos va a pedir cuentas porque Él nos dio la vida. Por su voluntad existimos, por su voluntad llegamos a la existencia y por eso tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra vida. Ahora, ¿dejó Dios una señal de su autoridad creadora? Cuando Él creó el mundo, ¿dejó Él una señal de que Él era el Dios creador? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a descubrir de esa señal. En el Decálogo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. ¿Por qué Dios mandó a que se guardara el séptimo día, el sábado? ¿Por qué? Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por esto Jehová bendijo el día de sábado y ¿lo qué? Santificó. Justamente el mandamiento del sábado es la señal de Cristo como Dios creador, porque Él creó el cielo y la tierra en 6 días y reposó el séptimo día. Esa es la señal de Dios como Dios creador. Dice Ezequiel capítulo 20 y versículo 12. También les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Noten, el Señor dejó una ¿qué? Una señal, una marca de su autoridad creadora. Él dijo: les di mis sábados para que mis sábados fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado es la señal de Cristo como Dios creador. El sábado nos recuerda que Él es el creador del mundo, que Él con su poder creó los cielos y la tierra. Él dice: les di mis sábados para que fueran una señal. Así como Dios tiene una señal de su autoridad, también la bestia tiene una marca o una señal. Dios quiere colocar esa señal sobre cada uno de sus hijos que aceptan su autoridad como Dios. Si yo acepto a Cristo como el creador y como el redentor, porque la segunda razón por la cual Dios es digno de adoración, vamos a leerla en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Dice allí en el versículo 5 y en el versículo 10, el 9, dice: digno eres, oh Señor, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Cuál es la segunda razón? ¿Cuál es la segunda razón? Dice allí: digno eres, oh Señor, porque tú fuiste inmolado, muerto, y con tu sangre nos has redimido para Dios. 2 razones básicas por las cuales Dios tiene derecho sobre nosotros. La primera, porque nos creó. Y la segunda, porque nos ¿qué? Nos redimió, nos salvó con su sangre. El sábado es símbolo de Cristo como Dios creador y de Cristo como Dios redentor. Cuando Él creó el mundo, la Biblia dice que Cristo fue el creador. Amén.
¿Ustedes creen que fue el Hijo de Dios el creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué dice en San Juan capítulo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Aquel Verbo que habitó entre nosotros, que se hizo carne, se encarnó, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero dice que Él en el principio creó todas las cosas. Todo fue hecho por Él y para Él. Él es el Dios creador. Él es el que dijo, sea la luz, y fue la luz. Él es el que creó a todos los seres humanos, el que nos dio la vida. Cristo terminó la obra creadora. ¿Qué día? ¿Qué día terminó de crear? En 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Terminó la obra creadora un viernes. Y el 7º día, el sábado, dice que lo bendijo y lo santificó. Y además dice, en él reposó de toda la obra que había creado. Cristo descansó el sábado después de crear el mundo en 6 días, no porque estaba cansado. ¿Por qué descansó? Porque Él apartó ese día. Él lo bendijo y lo santificó y nos lo dio a nosotros como señal y recordativo de que Él es el Dios creador. Él terminó la obra creadora un viernes, descansó el sábado en la creación. Pero cuando vino a redimirnos, la Biblia dice, el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por la raza humana. Cuando Él vino a rescatarnos, a salvarnos, cuando Él vino a darnos vida eterna, vino a dar su sangre por nosotros, terminó la obra de la redención un viernes, colgado entre cielo y tierra, en una cruz, en un madero. Exclamó, consumado es, y expiró. ¿Qué día era el día que Él murió? Un viernes. Derramó su sangre por nosotros. Descansó el sábado de la obra de la redención en la tumba. Las horas sagradas del sábado los pasó en descanso y resucitó el primer día de la semana. Fíjense, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no cambia. En la creación terminó un viernes, descansó el sábado. En la redención, cuando vino a salvarnos, terminó su obra redentora un viernes, expiró, murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y entonces descansó en la tumba el sábado. Por eso el sábado es señal. Noten lo que dice: les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo escogido, para que supieran que yo soy el Señor que los que santifico. Cristo no solamente nos creó, sino también nos santificó con su sangre. Por eso el sábado es señal de Jesús como Dios creador y redentor. El Señor quiere sellar, marcar a su pueblo con ese sello. Es el sello de su propiedad. Dice Isaías 8:16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. La obra de Dios al redimirnos es restaurar en nosotros la imagen de Cristo. Él quiere sellar su ley en nuestros corazones.
porque la desobediencia a la ley de Dios fue lo que trajo la desgracia, el pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4, el que peca transgrede la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Amigo, amiga que me escuchas, el pecado es lo que trajo la desgracia a este mundo. Dios quiere redimir al mundo de pecado. El ángel Gabriel le dijo a San José, cuando él estaba a punto de dejar a la Virgen María, porque la vio que estaba embarazada y no era hijo suyo, la Biblia dice que planeaba dejarla, porque se dio cuenta que la muchacha estaba embarazada. Pero el ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, no despidas a tu mujer, no la juzgues mal, porque el niño que trae en su vientre es hijo del Dios Altísimo, fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y luego le dijo el ángel, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, hay algunos que predican el evangelio torcido, el evangelio adulterado. Dicen que Cristo nos salva en nuestros pecados. Dice que Él nos perdona y que nosotros podemos seguir transgrediendo la ley, porque total la ley ya está abolida y ya Cristo la cumplió por nosotros. Puedes vivir como se te da la gana, lo único que tienes que aceptar es a Cristo como tu Salvador, y puedes vivir de la manera como se te dé la gana. Total, la ley no necesitas guardarla. Ese es un evangelio falsificado. El ángel le dijo a José, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. No le dijo en sus pecados, salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es de los pecados. Los redimidos iremos a un mundo sin pecado. Ya no seguiremos pecando. El Señor quiere salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso Él necesita escribir, atar la ley, sellarla en nuestros corazones, para que ya no seamos desobedientes. Dios echó del cielo a los ángeles por desobedientes y rebeldes. Dios echó del jardín del Edén a Adán y a Eva por desobedientes. ¿Creen ustedes que el Señor va a llevar al reino de los cielos a gente que no quiere obedecerle? ¿Creen ustedes que Dios va a perpetuar el pecado por toda la eternidad? Si Él lleva a una persona rebelde, si Él le da la salvación a una persona que no quiere obedecerle, va a estar entrando otra vez en el reino de los cielos a un desobediente, y el pecado va a seguir. Cristo vino a pagar por nuestros pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que si alguno se somete a otro para servirle, es esclavo de aquel a quien se sometió. Si es del pecado para muerte o si es de salvación para justicia y obediencia. Todo aquel que es redimido por Cristo, el Señor le da su Espíritu Santo. Y le da su Espíritu Santo para escribir su ley, para sellarla entre sus discípulos. Vamos a ver algunos versículos más que nos dicen cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El sello de Dios está en el corazón de la ley de Dios. Por favor, busquen conmigo Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice allí en el versículo 15 y 16, página 1018. También el Espíritu Santo atestigua: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así, cuando los pecados han sido perdonados,
no se necesitan más ofrendas por el pecado. Cristo dio su sangre por el pecado. Pero dice aquí que el nuevo pacto que el Señor hace es escribir la ley, ¿dónde? En nuestro corazón. Hebreos capítulo 8 y versículo 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón. Seré su Dios y ellos serán mi ¿qué? Mi pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno enseñará a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto, declara inadecuado al primero y lo anticuado se envejece y desaparece. El nuevo pacto es en la sangre de Cristo Jesús. Pero dice que en ese nuevo pacto Dios va a escribir ¿qué cosa en nuestro corazón? Su ley. En el antiguo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra. Y el pueblo se comprometió, vamos a guardar todo lo que Dios manda. ¿Lo guardaron? Quebrantaron esa ley. En el nuevo pacto, Dios se compromete con nosotros. Vamos a leer lo que dice sobre el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Dice en el versículo 34, página 661. Versículo 33. Vamos a leer desde el versículo 31. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos. Noten, Dios hizo un pacto, se casó con ellos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ellos rompieron mi pacto, me fueron infieles, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley, versículo 33, pondré mi ley en su mente, la escribiré en sus corazones, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Noten que Dios es ahora el que se compromete en este nuevo pacto. Ezequiel capítulo 36. Usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la marca de la bestia? Oh, tiene mucho que ver. Ahora lo van a ver en un momento. Ezequiel capítulo 36. Dice el versículo 24. Yo os tomaré de todas las naciones, os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestra tierra. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Y pondré ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Dios dice? Pondré mi ¿qué? Mi espíritu dentro de vosotros. Y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Noten que en el nuevo pacto Dios promete cambiar el corazón del ser humano. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Y pondré dentro de vosotros mi ¿qué? Mi espíritu. Eso es nacer del Espíritu, es ser engendrado del Espíritu Santo. Ese nuevo pacto es a través del bautismo. Cristo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Por eso dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias.
de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ya nosotros vimos cuáles son los ídolos, las abominaciones, todas esas costumbres y prácticas de la idolatría, del paganismo que estudiamos anoche. Dios dice, te voy a limpiar de toda suciedad, te voy a limpiar de toda esa inmundicia, porque lo que tiene dentro de la copa de Babilonia, dice, estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Anoche nosotros vimos lo que eran esas inmundicias. Todas esas prácticas paganas, la idolatría, el culto al dios Sol a través del falso día de descanso, el domingo. Y el Señor dice, yo quiero limpiarte de esa inmundicia. El único día que yo bendije y santifiqué desde la creación del mundo es mi santo sábado. El día que es la señal de mí como pueblo, la señal de mí como Dios creador. Pero la inmundicia del paganismo se metió dentro de mi pueblo. Por eso dice el Señor, y estamos leyendo en Ezequiel. Recuerden que en Ezequiel nos habla de que Dios quiere colocar su sello en nosotros. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, allí donde tienen abierto en la página 695. Aquí está la visión de las abominaciones que está haciendo el pueblo de Dios al quebrantar el pacto. Ya lo estudiamos anoche, solamente les recuerdo, allí dice en el versículo 6 en adelante, entonces me dijo, Ezequiel 8:6, hijo del hombre, ve lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. Vuélvete y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y vi una abertura en la pared y me dijo, hijo del hombre, orad a la pared. Y oradé la pared y vi una puerta y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré y la vi llena de imágenes, todas pintadas por la pared, las imágenes. Por eso el Señor dijo en su palabra, no te harás ¿qué? Imágenes. Luego dice, hijo de Adán, versículo 12, mira las cosas que los ancianos de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha dejado la tierra. Pero me dijo, vuélvete y verás más abominaciones mayores que cometen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, y había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Esto lo escuchamos, lo leímos anoche. El dios falso de los babilonios. La endecha Tamuz se llama la Cuaresma. Eso lo estudiamos anoche, el origen de estas fiestas falsas paganas. Y luego dice en el versículo 16, a la entrada del santuario del Señor había 25 varones de espaldas hacia el santuario, sus rostros hacia el oriente, postrados, adorando ¿a qué? Al sol. La adoración, el culto al dios Sol, el dios pagano, es abominación para con Jehová. Y justamente la adoración al dios Sol tiene una señal que lo caracteriza, el día del sol. El primer día de la semana es el día dedicado al culto en todas las religiones paganas para adorar al dios Sol. Hasta el nombre del día nos lo dice. En inglés, domingo se dice ¿cómo? Sunday, día del sol. Sunday, día del sol. En español, domingo viene de Dominus. Dominus es el nombre del dios Sol. ¿Se acuerdan la moneda que vimos anoche que decía Dominus Sol Invictus? El nombre del dios Sol era el Señor, Dios Sol nunca vencido, invicto en el carro del sol. El domingo es el día dedicado al culto al dios Sol. El sábado es el día
que Dios apartó desde la creación del mundo para que fuera señal entre él y su pueblo. Ahora, si ustedes miran más adelante en el capítulo 9, van a ver por qué es tan importante todo esto. Ezequiel capítulo 9 comienza diciendo: clamé en mis oídos después de ver la visión de las abominaciones, las suciedades que el supuesto pueblo de Dios estaba haciendo, adorando al sol con imágenes, o sea, toda la inmundicia y la suciedad que estaban haciendo para alejar a Dios de su santuario. Dice Ezequiel: entonces clamé, oí una voz que clamaba a mis oídos, una gran voz que me dijo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y vi a 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno tenía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había otro varón. Este es el número 7. Un varón vestido de lino, que traía a la cintura un tintero de escriba. Y al entrar se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. Y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escriba y le dijo, escuchen ahora, versículo 4, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, matad sin lástima ni compasión, matad a viejos, a jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban en el templo, y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, id. Y así salieron a matar en la ciudad. Y cuando estaban matando, yo quedé solo, me postré sobre mi rostro y exclamé, ay, Señor Dios, derramarás del todo, destruirás del todo el remanente de Israel, derramando sobre Jerusalén tu ira. Y me respondió, la maldad de Israel y de Judá es en sobremanera grande. La nación entera está llena de crímenes, la ciudad está llena de perversidad, está llena de abominaciones, porque han dicho, el Señor abandonó el país, el Señor no ve. Así no los miraré con lástima, no los perdonaré, volveré el camino de ellos sobre su cabeza. Palabras muy fuertes, muy duras, palabras muy terribles. Hasta Ezequiel dijo, Señor, Señor, ¿vas a destruir el remanente de tu pueblo? Y el Señor dijo, no a todos, pasen y destruyan, pero a todo aquel que tuviere, ¿qué? La señal en su frente no llegaréis. ¿Saben cuáles son esas cosas que se mencionan allí? Esos instrumentos para destruir son 7 copas llenas de la ira de Dios. Están mencionadas en Apocalipsis capítulo 16. Cuando ustedes leen ese capítulo es impresionante. 7 copas con las plagas postreras, porque en ellos se derrama o se consuma la ira de Dios. La primera plaga, úlceras, tumores cancerosos, malignos y pestilentes sobre todos los hombres. Vamos a leerlo, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Vamos a leer primero en el capítulo 15 y el versículo 1. Vi en el cielo otra señal, página 1049. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las últimas 7 plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. Capítulo 16.
Versículo 1. Entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, tumor sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amigo que me escuchas, hay solamente 2 grupos de personas: los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia. El mundo va a quedar dividido en 2 campos. El mundo entero va a tener solamente 2 tipos de personas: los que tengan el sello de Dios en su frente, o los que tengan ¿qué? La marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, dice Apocalipsis capítulo 13. El sello de Dios solo se coloca ¿dónde? En la frente, mientras que la marca de la bestia se pone en la frente o en la mano derecha. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Vimos la primera plaga. Son 7. La segunda, el mar se convierte en sangre. La tercera, los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre y tienen que beber sangre. La cuarta, el sol le es dado quemar 7 veces con fuego. Apocalipsis capítulo 7. Antes de que las plagas sean derramadas, Juan vio en visión a un ángel que venía de donde sale el sol. Versículo 1. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía, ¿qué cosa tenía? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar, diciendo: no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El Señor va a sellar en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y según lo que leímos hace un momento, la orden que fue dada, noten, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. En el sello, perdón, en la ley de Dios está el sello de Dios. Noten, el sello de Dios está en el corazón de su misma ley, porque lo que Dios quiere sellar en nosotros es su ley. El Espíritu Santo quiere colocar su sello en nosotros. Dice: escribiré mis leyes en su mente, sobre su corazón las escribiré. Este es el nuevo pacto que haré. Escribiré mi ley en el corazón, sobre la mente las escribiré. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Todo sello tiene que contener 3 características. En primer lugar, el sello de Dios tiene que tener el nombre, tiene que tener el título y el territorio. Todo sello, por ejemplo, el sello de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, tiene que decir el nombre, tiene que decir su título y tiene que decir el territorio. El sello del presidente de los Estados Unidos dice George Bush, presidente. ¿Es suficiente eso? ¿Es suficiente que nomás diga George Bush? ¿Por qué? Bueno, porque aquí en Chicago hay un hombre que se llama George Bush, dueño de una compañía, y es el presidente de su compañía. Y si él pone George Bush presidente, puede ser el George Bush presidente de una compañía de acero aquí en Chicago. Se llama igual que el presidente de los Estados Unidos. No alcanza con el nombre y el título, tiene que traer el territorio. George Bush, presidente ¿de qué?
de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo sello tiene que tener el nombre, el título y el territorio. Aquí pueden ver el sello oficial del presidente de los Estados Unidos. El sello le da autenticidad a cualquier documento. Si no tiene el sello, no tiene autenticidad. Así Dios dice que va a colocar su sello, y su sello se encuentra en la santa ley de Dios. El sello de Dios tiene su nombre, su título y su territorio. Pueden buscarlo, por favor, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. En el mismo corazón de la ley de Dios se halla el sello de Dios. Dice en el versículo 8. Ustedes pueden leer los 10 mandamientos completos. En ninguno de los 10 mandamientos van a encontrar que tiene los 3 elementos de un sello. Solo el cuarto mandamiento tiene esos 3 elementos. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. Noten, ahí está el nombre. El sábado es el día de reposo de Jehová tu Dios. ¿El nombre cómo es? Jehová. ¿El título qué es? Dios. Porque en 6 días hizo Jehová, versículo 11, los cielos, la tierra y el mar. Ahí está el nombre, está el título y está el territorio. Dios es Dios en el cielo, en la tierra, en el mar y en todo lo que ellos hay. En el cuarto mandamiento se encuentra el nombre, Jehová, el título, Dios, y el territorio de los cielos y de la tierra. Por eso, el sello de Dios es el santo sábado. El Señor, tu Dios, creador del cielo y de la tierra. Ahora, ya nosotros vimos y hay muchos versículos en la Biblia que dicen que el sábado es el sello o la señal de Dios. Ya leímos Ezequiel 20, versículo 12. Vamos a leer un versículo más. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Dice aquí, el versículo 13. Guardad mis sábados, porque el sábado es señal. ¿Qué cosa es el sábado? Dice ahí. Señal. La palabra señal o sello o marca son sinónimos. Señal, sello o marca. El sábado es señal entre vosotros y yo, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Por eso guardad el sábado, porque es santo para vosotros. El que lo profanare, morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio del pueblo de Dios. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es sábado de completo reposo, consagrado al Señor. Todo el que haga algún trabajo en sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los israelitas, el pueblo escogido, celebrándolo por generación en generación, por pacto perpetuo. Es señal para siempre entre mí y mi pueblo, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Noten, el Señor dice: el sábado es señal entre mí y mi pueblo por todas vuestras generaciones. Es más, los redimidos vamos a seguir guardando el sábado aún en la tierra nueva. Vamos a buscarlo.
Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Lo van a encontrar en la página 632. Página 632. Primero vamos a leer Isaías 65, versículo 17. Página 631 dice: porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Yo crearé un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo primero no habrá más memoria, ni nunca más vendrá al pensamiento. Y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo voy a crear. Porque yo voy a crear alegría a Jerusalén y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de lamento. Bendito sea el nombre del Señor. La nueva Jerusalén va a tener gozo perpetuo a los habitantes de ella. ¿Se acuerdan el día que hablamos de esa capital del nuevo imperio de Dios? Que hablamos de la nueva Jerusalén que descendía del cielo a la tierra. Voy a crear cielos nuevos y tierra nueva, dice el Señor. Den vuelta a la página. Capítulo 66 y versículo 22. Así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Aún en la tierra nueva que el Señor va a crear para sus hijos, donde viviremos por toda la eternidad con Él, su pueblo escogido, va a seguir guardando de sábado en sábado, viniendo a adorar en la presencia del Señor. Desde la creación del mundo, el Señor apartó el sábado. Su pueblo escogido a lo largo de los siglos guardó el sábado. Jesucristo guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. La Virgen María guardó el sábado. El pueblo verdadero de Dios que ha sido perseguido por la ramera, por la bestia, eran muertos por guardar los mandamientos de Dios. Y aún en el tiempo del fin, vimos esta mañana, el diablo se va a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ahora acabamos de leer que aún en la tierra nueva, los redimidos, vamos a tener el sábado como señal de autoridad de Dios, porque Él es el creador y el redentor. Él es el Dios que nos dio vida eterna. Por eso le vamos a adorar. Así como Dios tiene la señal de su autoridad. El sábado dice ahí es señal entre mí y mi pueblo, para que sepan que yo soy Dios. Por eso Dios estableció el sábado. Si la gente a lo largo de los siglos hubieran respetado el mandamiento del sábado, no habría ateos en el mundo hoy en día, ni habría evolucionistas que creen que el mundo vino por la evolución o por una gran explosión que sucedió allá hace millones de años y de allí salió la vida. Todo eso es cuento y mentira, porque el creador de los cielos es Jehová, Dios de los ejércitos. Él creó el mundo, Él lo estableció, Él apartó el sábado para que fuera señal y recordativo por los siglos, de que en 6 días Dios hizo el cielo, la tierra y el mar, y reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Ahora, como Dios tiene su señal de autoridad, que es el sábado, y todo aquel que acepta a Cristo, acepta su ley. Yo no puedo ser súbdito del reino de Cristo, porque Cristo es rey, y si Él es rey y Él es Señor, Él tiene derecho a poner leyes. Él dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Yo no puedo ser súbdito del reino eterno de Dios siendo un rebelde contra la ley de Dios. Yo tengo que acatar las leyes del reino de Cristo.
Y esa ley incluye la señal de Cristo como Dios creador, su santo sábado. Pero así como Cristo tiene su señal, su sello, el sello de Dios está en contraste con la marca de la bestia. Vi a otro ángel subiendo del este, del oriente, que tenía el sello de Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. El sello de Dios y la ley de Dios es colocado en la frente, símbolo de la inteligencia, del raciocinio, de la aceptación sumisa a la voluntad de Dios. Pondré mis leyes, ya leímos, en la mente de ellos y las escribiré en su corazón, dice el Señor. Seré su Dios y ellos serán mi ¿qué? Mi pueblo. Ahora, el diablo ha atacado la ley de Dios. Ha atacado el sábado porque es el sello de Dios en su ley. Si él le puede quitar el sello, la ley queda sin valor. Todo documento que no esté sellado, que no diga quién lo dio y con qué autoridad lo dio, no tiene valor. Si usted tiene un documento y le quita el sello, el documento pierde el valor. Así el diablo ha tratado de quitar el nombre de Dios, el sello de Dios que está en el 4.º mandamiento, y borrarlo de la faz de la tierra. Esa es la razón por la cual el diablo ha atacado el sábado, porque es el sello de Dios en su ley. Y ya lo estudiamos esta semana. La profecía de Daniel capítulo 7 y versículo 25 decía que ese cuerno pequeño intentará cambiar las festividades y ¿la qué? La ley. El día que Cristo bendijo y estableció desde la creación del mundo la festividad del Santo Sábado, cambiando la ley de Dios. Siendo que la controversia final gira en torno a la adoración. ¿Cuál es el poder terrenal religioso que dice que tiene el poder de cambiar la ley de Dios? ¿Quién es ese poder aquí en la tierra que se cree que es igual a Dios y que tiene el derecho hasta de cambiar la ley de Dios? Bueno, dice aquí, esta cita que está tomada de la revista Centinela Católica de la Iglesia Santa Caterina, del 21 de mayo de 1995, dice así: tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la iglesia, y cuando dice la iglesia se refiere a la iglesia católica, que la iglesia alguna vez haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna instrucción de las escrituras, sino por la percepción del propio poder de la iglesia. La gente que piensa que las escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. Los mismos católicos dicen, la iglesia con su autoridad cambió el sábado por el domingo. La iglesia católica se atrevió a hacer un cambio atrevido, a cambiar el sábado por el domingo. Los cristianos, la gente que piensa que deben seguir las escrituras y que la Biblia es la única autoridad, tendrían que guardar el sábado, porque la Biblia, el único día que manda guardar es el sábado. Tendrían que ser adventistas, dice la misma Iglesia Católica, si fueran consecuentes. Y esto va para toda la gente que guarda el domingo. Fue el obispo de Roma el que se encargó de cambiar el día de reposo. ¿Por cuál poder y autoridad? Por la autoridad que él dice tener
como vicario de Cristo. Noten lo que dice el libro de decretos episcopales. Este es donde se guardan todos los decretos de los papas. Dice así: el papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes, para pasar por alto todas las cosas, aún los preceptos de Cristo. Wow. El Papa tiene tanto poder que puede pasar por alto los decretos de Cristo, según el decreto episcopal. Así es. Satanás ha atacado el sello de Dios el sábado, que es la base de toda la adoración, la base de Cristo como Dios creador. Y en Apocalipsis 13 nos habla de ese poder que la Biblia llama la bestia. ¿Quién es la bestia? Ya nosotros lo estudiamos en las noches anteriores. Muy rápidamente vamos a repasar lo que es la bestia y lo que es esta noche la marca de la bestia. Vamos a ver las características de este poder. Primer poder de la bestia. Sale de Roma. Ya esto lo hemos estudiado, así que vamos a ir muy rápido. Es un poder romano. Vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemias. La bestia que vi era semejante a un leopardo, patas como de oso, boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nosotros estudiamos ya en esta semana de esas 4 bestias, una que era como un león, la otra como un oso, la otra como un leopardo, y la cuarta, una bestia espantosa que tenía 10 cuernos. Noten, esta bestia de Apocalipsis 13 está compuesta de todas las bestias anteriores. Semejante a un leopardo, patas de oso, boca de león, y tenía 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, si ustedes miran estas 4 bestias, cuenten las cabezas. Una cabeza del león, una cabeza del oso, son 2. 1, 2, 3, 4 cabezas del leopardo son 6. Y la cabeza de la cuarta bestia son 7. Ahí están las 7 cabezas y ahí están los 10 cuernos. La bestia de Apocalipsis 13 está compuesta de todos los poderes que ha utilizado el diablo para perseguir al pueblo de Dios. La religión falsa se pasó de Babilonia, el león, a los medos y los persas. De los medos y los persas a los griegos. Y de los griegos a los romanos. Y de los romanos al cuerno pequeño que tenía ojos y boca. El cuerno pequeño, la prolongación del imperio romano. Noten cómo el engaño fue de Babilonia a Persia, a Grecia, a Roma, los poderes que han dominado el mundo, y finalmente a Roma papal. Y así es como llegó hasta nuestros días el engaño de la falsa religión, la adoración al dios sol, a la luna, a los astros, como lo vimos anoche en forma espantosa, está minando al mundo cristiano. El dragón es el diablo, como ya vimos. Y Roma llega a ser cabeza del mundo. A la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Esto lo dice la Blanca, profesor de historia de la Universidad de Roma. A la sucesión de Césares, el cuarto imperio mundial, Roma, la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Cuando Constantino dejó Roma, él dejó su silla al pontífice romano. O sea, el Papa tomó el lugar del emperador, del César. Por eso cuando se escoge un nuevo Papa, se reúnen los cardenales, como se reunía antes en el Imperio Romano el Senado. Cerraban las puertas, deliberaban y escogían el nuevo emperador cuando moría un emperador. Noten las características. Los emperadores romanos no eran como los reyes de las otras naciones. Los reyes de las naciones seguían por sucesión de padre a hijo. Pero en Roma se escogía un emperador de los miembros del Senado, del cónclave del Senado, así se llamaba. El cónclave del Senado
escogía de uno de ellos, de uno de los senadores, el nuevo emperador. El emperador era vitalicio mientras viviera, no podía ser derrocado. Mientras tuviera vida tenía que gobernar. Cuando moría, el Senado, el cónclave se reunía en el Monte Vaticano y escogía un nuevo emperador. Y entonces, por la ventana salía una nubecita de humo anunciando que había un nuevo emperador romano. El pueblo se reunía frente a la plaza del Vaticano, que en aquella época se llamaba la plaza de Júpiter, porque era donde estaba el templo al dios Júpiter, sobre el monte Vaticano. Por cierto, la palabra Vaticano viene de vaticinio, que quiere decir predecir el futuro a través de la adivinación. El monte Vaticano se llama así porque encima estaba el templo del dios Júpiter y estaban las vestales paganas, que eran brujas que adivinaban el futuro y la suerte a través del vaticinio. Todos los emperadores romanos venían al Monte Vaticano a consultar el futuro, a que le leyeran las manos, a que le tiraran las cartas y le predijeran el futuro, porque la religión romana estaba basada también en la astrología y estaba basada en la brujería. Interesante. Ahora, hoy en día el pontífice romano se escoge de la misma manera como se escogía el emperador romano. Es vitalicio mientras viva, es escogido del cónclave de los cardenales y se reúnen a puerta cerrada. Cuando terminan de escoger, sale el humito que dice: hay un nuevo emperador, un nuevo papa, igual que como en el Imperio Romano. Por eso dice el profesor LaBlanca: la sucesión de Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Segundo poder, segundo indicio de la bestia, es un poder religioso mundial. Lo adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. No solamente es un poder político, es un poder religioso porque se hace adorar. Por eso Dios dice: si alguno adora a la bestia. La bestia es un poder político, como ya vimos, pero es un poder religioso que se hace adorar como si fuera Dios. Millones de personas aclaman al nuevo Papa cuando es escogido, como si fuera Dios en la tierra. Se reúnen frente a la plaza de la Basílica de San Pedro, en la plaza del Vaticano, para aclamar el nombramiento del nuevo representante o vicario de Dios en la tierra. Tercera característica: es un poder religioso que domina los poderes civiles. Tiene poder sobre los reyes de la tierra. Le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Ya estudiamos esto nosotros, cómo el pontífice romano tenía autoridad sobre todas las naciones de Europa. Él ponía reyes y quitaba reyes. Dice la historia general de Myers en la página 455. Bajo el pontífice se cumple la pretensión papal de que todos los soberanos terrenales eran meramente vasallos del pontífice romano. Casi todos los reyes y príncipes de Europa juraron lealtad a él como su soberano. Roma fue nuevamente la concubina del mundo. ¡Wow! Libro de historia de Myers, historia general, página 455. La historia confirma que los reyes y príncipes de Europa le rindieron tributo y fueron sus vasallos. Cuarto indicio, es un poder blasfemo. Esta semana nosotros vimos lo que es blasfemia. Dice Apocalipsis 13:6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. ¿Qué cosa es blasfemia? A ver, los que estuvieron aquí anoche y antenoche, ¿qué es blasfemia?
A Jesús lo acusaron de ser blasfemo. Los judíos le respondieron: no te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. ¿Era Cristo blasfemo? Porque Él era Dios. Pero un hombre que siendo hombre se hace igual a Dios es un blasfemo. La Escritura predecía que este poder se levantará y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. El Papa León XIII declaró: nosotros tenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Palabra blasfema. ¿Qué otra cosa es blasfemia? Lucas 5:21. Los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo quién? Dios. ¿Era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Pero todo aquel que diga que tiene poder para perdonar los pecados es un blasfemo. La Biblia dice que el perdón de los pecados es a través del nombre de Cristo Jesús solamente. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero este poder blasfemo puso a otros mediadores en lugar de Dios. Y deben confesarse a estos hombres que dicen ser representantes de Dios en la tierra. Se les confiesa los pecados como si ellos tuvieran el poder de perdonar los pecados. Nombre de blasfemia. Quinto indicio: la bestia es un poder religioso que reina supremo por 1260 años. Esto lo vimos anoche. Dice: la bestia le fue dada una boca que hablará insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses son 1260 años, porque en profecía un día corresponde a un año. Ezequiel 4:6. La supremacía papal legalmente reconocida comenzó en el año 538, cuando entró en efecto el decreto del emperador Justiniano, quien hizo al obispo de Roma cabeza sobre todas las iglesias, maestro de doctrina y corrector de herejías. Le dio autoridad para perseguir y matar a los herejes. ¿En qué año? 538. Los 1260 años comienzan a correr desde que el obispo de Roma fue hecho cabeza y perseguidor de los herejes por el decreto del emperador Justiniano. Si usted le suma 1260 años al 538, lo lleva al año 1798. Noten, Virgilio, el Papa Virgilio, subió a la silla papal bajo la protección militar de Belisario. Historia de la Iglesia, volumen 3, página 327. Belisario era el general que destronó a los ostrogodos. Belisario era el general que mató a Teodorico, rey de los ostrogodos, para darle el trono a Virgilio, que en el 538 subió a la silla papal bajo la protección militar de Belisario. Así el Papa comenzó a reinar desde su trono en Roma. Del 538 le sumas 1260 años y te lleva al año 1798. Dice la Escritura: le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ya lo estudiamos anoche. También se le dio poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La Santa Inquisición, la historia de los mártires a lo largo de esos 1260 años, manchó de sangre y de vergüenza la historia del cristianismo. Millones de cristianos fueron llevados a la hoguera, asesinados, muertos por el único delito de creer en Cristo como Salvador personal, de creer que la Biblia era suprema y de no respetar los dictados del obispo de Roma. Sin embargo, la profecía decía:
Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. En el año 1798 recibe esa herida mortal. En 1798, esto está tomado de la Enciclopedia Americana, edición 1941. La Enciclopedia Americana dice, en 1978, el general Berthier del ejército de Napoleón hizo su entrada a Roma aboliendo el gobierno papal y estableciendo uno secular. Se cambió el gobierno de Europa en el año 1798. Notan lo que dice Apocalipsis 13. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Y el que a hierro mata, a hierro muere. El que mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amigos, ya esto lo estudiamos esta semana. Cómo se cumplió en la fecha exacta la profecía y el Papa fue llevado en cautividad y fue muerto a espada. Pero la profecía decía que la herida de muerte iba a ser curada. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Histórico decreto. Aquí está, del periódico de San Francisco. Pacto histórico. Mussolini y Gasparri firman un histórico pacto romano. Gasparri es el Papa Pío XI. Gasparri es el apellido del Papa Pío XI, así como Juan Pablo II se llamaba Wojtyla. Firmaron entre Benito Mussolini el pacto histórico. Se le devuelve al Papa el poder de poder gobernar como rey nuevamente. Noten lo que dice el periódico. El interrogante romano esta noche era un asunto del pasado y el Vaticano estaba en paz con Italia, poniendo las firmas en el memorable documento, sanando la herida. Se mostró extremada cordialidad en ambos lados. El periódico San Francisco Chronicle del 11 de febrero de 1929. Ahí tienen la fecha cuando se firmó el tratado entre el papado e Italia para devolverle el poder nuevamente al obispo de Roma. Es interesante que el periódico dice, memorable documento sanando ¿la qué? La herida. La herida que había recibido el papado en 1798 se sanó en 1929. Y otra vez los habitantes de la tierra vuelven a adorar a la bestia cuya herida mortal ha sido sanada. Séptima característica de la bestia: prominencia mundial en el tiempo del fin. La profecía decía que la herida mortal sanada iba a llegar a ser que nuevamente este poder romano llegara a tener autoridad sobre toda la tierra. Apocalipsis 13:3. La tierra entera se maravilló en pos de la bestia. A través del pontificado de Juan Pablo II, el papado llegó otra vez a la prominencia, como nunca había estado en toda su historia. El papa que más viajó, el papa que visitó más países que todos los demás papas en la antigüedad, el papa más respetado y amado por las gentes, el papa que era recibido por los dignatarios de gobierno, era recibido como jefe de Estado. Millones y millones de personas le rindieron tributo. A la hora de su muerte, los gobernantes de la tierra, los jefes de Estado, los presidentes de las naciones fueron a rendirle tributo. La Biblia decía, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El papado logró una influencia mundial y un prestigio y prominencia que nunca antes había tenido en la historia de la humanidad. Dice la Biblia, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque es número de un hombre. ¿Y su número es qué? 666.
Así como el 7 es el número de la perfección, el 6 es el número de la imperfección. El 7 es el número de Dios, el 6 es el número de un hombre, dice la Biblia. Y el 666 se aplica a este poder surgido en Roma. El título oficial del pontífice romano que se encuentra en su tiara papal es Vicarius Filii Dei en latín. La palabra vicarius quiere decir representante. Fili viene de filos, que quiere decir hijo. Fili quiere decir del hijo. Dei viene de Deus, que quiere decir Dios. Dei quiere decir de Dios. Termina en i el genitivo o posesivo, del hijo de Dios. Este es el título oficial. Para poder contar el número del nombre de la bestia, las letras tienen que tener valor numérico. El idioma latín, el idioma oficial de Roma, es el idioma cuyas letras tienen valor numérico. No todas las letras. Pero si ustedes se acuerdan, aprendieron en la escuela los números romanos. Todavía en algunos relojes usan los mismos números romanos. La X es 10, la I es 1, la V o V es 5, la C es 100, la D es ¿cuánto? 500. Vamos a sumar los números de el nombre o el título de la bestia, porque es el nombre de un hombre. Noten, en Vicarius tenemos la B, la I, la C, la I, la B. Vicarius. La B vale 5, la I vale 1, la C vale 100, la I vale 1 y la V vale 5. 5 más 1, 6, más 106, 107 y 5 son 112 para el nombre Vicarius. Vamos ahora con Filii. Filii. La F no tiene valor, pero la I vale 1. La L vale 50. La I vale 1 y la I vale 1. 53 para Filii. Y Dei, la D vale 500 y la I vale 1. Si ustedes lo suman, 112 más 53 más 501 les da 666. El número de la bestia. Este no es el único título. No tenemos tiempo en esta noche de ver otros, pero hay varios más. Por ejemplo, Dux Cleri, jefe del clero, es otro de los títulos del Papa. Dux Cleri también suma 666. Ecclesia Romana, iglesia romana, si suma los nombres, también da 666. Y el mismo nombre de Juan Pablo II, Johannes Paulus II, en latín suma 666. Son las características de la bestia. La bestia representa un falso sistema religioso que tiene autoridad humana en vez de la autoridad de Cristo. Tiene las tradiciones del hombre en lugar de la palabra de Dios. Tiene una ley que sustituye los mandamientos de Dios. Tiene un falso día de descanso en lugar del verdadero sábado. Todas las características de la bestia señalan hacia este poder, el único que se atrevió a cambiar la santa ley de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué cosa es la marca de la bestia entonces? Estamos llegando al final de nuestro tema y vamos a seguir con los bautismos en un momento. Así como el sello de Dios es su santo sábado, la señal de Dios Cristo como creador y redentor. Así como el sábado es la señal de la autoridad de Cristo, la marca de la bestia es la señal de autoridad de la iglesia de Roma. ¿Y cuál es la marca de su autoridad? ¿Es literal o simbólico esta marca? La bestia es simbólica, la imagen es simbólica, el nombre es simbólico, el número es simbólico, el sello es simbólico,
y la marca también es simbólica. ¿Qué es la marca? En el cuerno pequeño se ve el león. En Apocalipsis 13 se ve el león. En el cuerno pequeño el oso. En Apocalipsis 13 el oso. El leopardo con el leopardo. La bestia terrible, el dragón. Los 10 cuernos, los 10 cuernos. Habla grandes cosas, habla blasfemias. Reina por 1260 años en Daniel 7, reina por 42 meses en Apocalipsis 13. Cambia los tiempos y la ley, y aquí aparece la marca de la bestia. La marca de la autoridad es que tiene el derecho de cambiar los tiempos y la ley. La controversia central es sobre la adoración. ¿A quién adoraremos? Y la profecía decía, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Noten, en la carta del obispo Tomás, declara, por supuesto que la Iglesia Católica dice que el cambio fue hecho por ella y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. La prueba de que la iglesia tiene poder es que cambió el sábado por el domingo, si no, no lo podría haber cambiado, y todos los demás concuerdan con ella. La revista católica oficial de la Iglesia Católica en Estados Unidos se llama The Catholic Recorder. Del 1 de septiembre de 1923 declaró, el domingo es nuestro signo de autoridad, señal de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. ¡Wow! Y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ello. Porque la Biblia no dice del cambio, pero la iglesia lo cambió y todo el mundo lo respeta. ¿Tiene alguien hoy la marca de la bestia? ¿Tiene alguien hoy la marca de la bestia? Todavía nadie tiene la marca de la bestia porque esto es algo que se va a imponer por la fuerza. Cuando los gobiernos se unan con el poder religioso, nadie recibirá la marca de la bestia hasta que se aprueben leyes religiosas obligando a sustituir el sábado. Aún el gobierno de Estados Unidos va a establecer leyes dominicales. Ya hay varios estados en los cuales hay leyes dominicales. Yo estuve hace 3 semanas atrás, ¿se acuerdan un viernes y sábado que no estuve aquí en la carpa? Fui a predicar a Nueva York. Estuve parando en New Jersey, cruzando el puente Washington Bridge. El domingo volé para aquí, para predicar aquí por la noche. Pero estábamos en New Jersey y el pastor que me llevó al aeropuerto me dijo, espero que me alcance la gasolina para llegar al aeropuerto, porque en New Jersey todo está cerrado. No se permite comprar y vender en domingo. Los moles están cerrados, los supermercados están cerrados, las gasolineras están cerradas, porque hay una ley que establece la observancia del domingo. No se puede comprar ni vender. Hay varios condados. Por ejemplo, uno de ellos aquí en Illinois es el condado de Will County. El condado de Will County también tiene leyes dominicales en sus leyes. Leyes que no permiten sino ciertas horas abrir en domingo. Cuando el gobierno establezca leyes de carácter religioso, habrá violado la constitución de esta nación y vendrán las penas sobre ellos. ¿Qué nos traerá el futuro? El gobierno de Estados Unidos establecerá a través de una confederación de iglesias que tratará de unir la iglesia y el Estado. Y tratarán de imponer una ley de carácter religioso. Dice la Biblia, hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha. La mano derecha es señal de autoridad o de fuerza, y en la frente, señal de convicción. Y hace que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número
de su nombre. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoran a la bestia y a su imagen. La Constitución de los Estados Unidos, en su primer artículo, prohíbe que un gobierno haga leyes de carácter religioso. Pero la Biblia dice que esta nación, la segunda bestia de Apocalipsis 13, va a hacer que nuestras libertades de religión, nuestras libertades de expresión y nuestras libertades de culto sean desafiadas. Se establecerán leyes, según dice la Biblia, haciendo del domingo un día de reposo obligatorio. Sin embargo, el pueblo de Dios responderá como respondieron los apóstoles. Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acuérdate de estas palabras. Hoy en día estamos predicando libremente en un parque público de la ciudad. Hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de culto, porque la Constitución de esta nación, a través de su primera enmienda, garantiza libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto, libertad de assembly, o sea, de podernos reunir libremente, libertad civil y libertad religiosa. Eso lo garantiza la Constitución de esta nación. Pero la palabra de Dios predice que esas libertades van a ser restringidas y cambiadas. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan y obliguen al gobierno a establecer leyes de carácter religioso, los Estados Unidos habrán hecho una copia del sistema que gobernó en Europa, del sistema papal, y entonces se habrá formado la imagen de la bestia. El Señor Jesucristo es el Dios creador. Y el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle a Él gloria. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El único que merece adoración es nuestro Dios. Nadie más merece ser adorado. El hombre de pecado se hace adorar como si fuera Dios. Las naciones y reyes de la tierra le rinden homenaje, se postran delante de él y le besan su anillo. Las naciones de la tierra lo reconocen como el gran hombre, el líder de la paz. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que Cristo es el príncipe de paz. Él es el único que merece nuestra adoración, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra y es el redentor. Nadie que no haya dado su vida por nosotros puede ser mediador. Nadie que no sea Dios puede perdonar los pecados. Nadie que no sea el creador tiene derecho a establecer leyes. El único que tiene derecho a establecer leyes es el Dios de los cielos. Por eso, y estamos hablando de leyes divinas, de leyes religiosas. Los gobiernos establecen leyes y las hacen cumplir, pero la ley de Dios nadie la puede cambiar porque fue escrita por Dios mismo. Sin embargo, este poder de Roma se atrevió a cambiarla. Yo te invito en esta hora a poner tu confianza en Cristo Jesús, a adorarle solo a Él, a seguir los mandamientos de Dios y no los mandamientos de los hombres. Todo el mundo va a quedar dividido en dos bandos: los que adoran a la bestia o los que adoran a Cristo, los que adoran al Creador o los que adoran al anticristo. Todo habitante del planeta Tierra tendrá que escoger a quién servir. A ti te llegó la decisión en este día. Hoy Dios te está llamando. Si hoy oyes su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios te manda su verdad, es tu responsabilidad responder a esa voz que te llama.